Buenas noches nuevamente a quienes están asistiendo a esta sesión de refuerzo. Bienvenidos otra vez a Aralis, a Arianis, a Dari, a Hamed, a Liliana, a Arina, a Luis Fabián y Luis Felipe. Les mencionaba que si tienen de pronto ya un producto desarrollado y algo para poder evidenciar, pueden decirme, levantan la mano y lo miramos rápidamente. Bueno, como primera medida, recordar que el módulo inició el 7 de noviembre para su primer entregable, igualmente, de ese producto digital, el cual va a finalizar el próximo 27 de noviembre, entonces 21 días. Entonces ya estamos próximos a finalizar, que ya sería este fin de semana. Nota máxima a evaluar ya debería estar calificado el 3 de diciembre. Este sería esta parte. Estamos aún a la espera de qué va a suceder con el cierre del entregable 2, si alcanzamos a finalizar o van a dar unos días y posteriormente llegamos a calificar o a eso, pero está sujeto a modificación. Este sería el cronograma. No sé si tienen inquietudes al respecto. Bueno, vamos a continuar. Ese sería entonces, ténganlo muy en cuenta, el 27 para calificar sobre 5.0. Unos segundos, unos minutos después del 27 de noviembre, se considera entrega extemporánea. Pero en el almanaque marque 28, ya es entrega extemporánea. Recordar que tienen 3 semanas que finaliza el próximo 27 para su desarrollo. Bueno, vamos a compartir, miramos rápidamente qué nos está solicitando la plataforma. Me confirman que le estén viendo, me hacen el favor. Los escucho. ¿Están viendo la plataforma con respecto al corte 1? Sí, ya estamos viendo. Ahora, muchas Sí, señor. gracias. Gracias, Liliana. No sé quién más haya conversado. Bueno, gracias quienes aprobar. De recordar que de una manera inicial debemos realizar un producto digital. Entonces, este producto digital va a ser un sitio web. Muy importante que lo tengan en cuenta. En su totalidad va a ser un sitio web. No va a ser un blog. No va a ser como alguien dijo que si podía cambiarlo por un muro digital. No, debe ser un sitio web. No es ni wiki ni blog, ¿no? Importante lo tengan en cuenta. Ese es el producto digital. Entonces vamos leyendo, avanzando, donde nos dice que hay que revisar el material disponible en la agenda. Este mismo que tenemos acá, que es el que ustedes vivenciaron en el módulo anterior, recursos educativos digitales. Entonces se profundiza sobre unos conceptos. ¿Para qué? Modo repaso. Saber de los red, qué es, cuál es su definición, cuál es su división, cómo se clasifican, cuáles son sus componentes, cuáles son sus características. Entonces aquí con estos aspectos ya nos está dando algo muy importante que nos permite diferenciar cualquier recurso digital de un recurso educativo digital. Por eso van las 3 letras I en mayúscula, que es el acrónimo de recursos educativos digitales. Mayúscula por ser acrónimo o sigla. Posteriormente, de los diversos recursos que se proponen, se habla de analizar los modelos de evaluación de calidad de los recursos o los red. Analizar de estos modelos, sus características, sus componentes, las métricas que poseen, sus ventajas y desventajas. ¿Por qué se habla de métricas? Porque posteriormente, en la generalidad que se hace, se aplica una escala de Likert que me permite generar medidas, ¿sí? Aplicar básicamente medidas cuantitativas que pueden o me generan unas comparaciones para verificar que cuando aplico la evaluación de una manera general de cualquier recurso digital, sea cualquier programa, aplicación, qué tanto me sirve comparándolo con otros. Pero para nuestro caso, de nuestro módulo,
perdón, de nuestro módulo, lo vamos a enfocar netamente hacia los redes, ¿sí? Téngalo muy en cuenta, porque de manera general, que todos esos modelos que estamos viendo se aplican a cualquier producto digital. En otras palabras, un programa o software, de manera general. Pero para nosotros va a ser hacia los redes. Nos habla entonces en el paso 4 que se compara esa información con la realidad de nuestro entorno profesional. ¿Qué recursos podemos estar utilizando? ¿Cómo lo estamos vivenciando? ¿Si los utilizamos o no los utilizamos? ¿O solo estamos utilizando recursos digitales? Posteriormente a toda esta información que asimilamos, hay que construir un producto digital. Recordar que no necesariamente es en Google Site. Hablamos que el sitio web usted lo pueden realizar en la aplicación que ustedes deseen, ¿no? Aquí dice Google Site y otra posibilidad es que, digamos, hay de las muchas, ¿no? Pero importante es que debe tener la estructura de un sitio web, como es el Wix o WordPress, por ejemplo, ¿cierto? Son diversas aplicaciones que me permiten generar sitios web. Ahorita se me fue uno, bueno, pero debe ser sitio web, no hacer un blog, no hacer una wiki, ¿sí? Eso es muy importante porque cada uno de estos son enfoques estructurales totalmente diferentes, son estrategias didácticas totalmente diferentes. Entonces, por eso, que no sea un blog ni una wiki. Porque un sitio web, normalmente un sitio web, digamos, si lo hacemos en nuestra pantalla, está dividido por pestañas o páginas de navegación. Entonces, un sitio web es eso. Entonces, cada vez que yo le voy dando clic a algún elemento de estos, me está llevando a un contenido diferente. Por eso se llama pestañas o páginas, que generalizar una por decirlo así, una frase incorrecta de decir que nuestra página web no. Un sitio web está compuesto por diferentes páginas y todas estas páginas es como si fuera un libro. Voy dándole clic y me va mostrando algo de información diferente. Por eso, esto es un sitio web donde hay diferentes estructuras, que si no hago los enlaces de navegación nivel superior, pues entonces depende de la plantilla que hayamos utilizado, entonces también podemos navegar lateralmente, pero normalmente siempre un sitio web tiene sus modo de navegación superior, siempre. Así es eso. Por eso se confunden con un blog porque el blog es algo totalmente diferente. Un blog, en la traducción literal es una agenda o bitácora. Todo su desarrollo está en una parte central, todo. Entonces aquí hay un pie de página donde dice quién es el autor y si queremos compartirlo y quién es el dueño. Y por acá hay un encabezado. Pero toda la información está dividida en secciones donde yo puedo hacer comentarios o que WhatsApp, que Twitter, etcétera. Entonces, eso es un blog que es totalmente diferente. Y aquí no hay información. Mientras que un sitio web sí es de manera general, si podemos hablarlo, todos sus contenidos están dentro, así como estamos viendo aquí en pantalla, que está repartido toda la información un lado hacia el otro, hacia el otro. Y si hablamos, este sería el blog. Y si hablamos de un wiki, también la estructura es totalmente diferente. Básicamente como es la famosa Wikipedia, que se van partiendo como secciones, como si tuviéramos fichas. Entonces partimos fichas y fichas de tal manera que cada uno de estos secciones tiene un contenido diferente. Eso es lo que hace una wiki. Entonces, cada aspecto diferentes. Y wiki básicamente es para compartir información con alguien más, compartir artículos, compartir comentarios. ¿Ya? Entonces, por eso no se habla de estos aspectos, para que lo tengamos en cuenta cuando vayamos a valorar. Listo.
Entonces, continuando, nos dice de la parte 1, voy a borrar todo esto. La parte 1, ¿qué hay que hacer? Hay que realizar un mapa conceptual o mapa mental. Voy a darle un poquito el tamaño a esto. O infografía. Perdón un momentico. Acá. Listo. O infografía o póster digital donde se evidencie que va a solicitar algunos aspectos. Dice el concepto de red, pero hay que tener en cuenta algunas palabras clave. Entonces, todas estas palabras claves, todas estas deben llevarse a este aspecto, que está hablando de concepto de red. ¿Qué es? Usabilidad, accesibilidad, reusabilidad. Entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, 12 palabras claves que hay que utilizar para poder generar este, este producto gráfico, esta estrategia didáctica gráfica que nos está solicitando. Si dicen que es mapa conceptual, entonces tiene que ser la estructura de un mapa conceptual. Si se le enviamos un mapa mental, entonces tienen que enviar es un mapa mental, ¿no? Entonces tienen que tener claridad en lo que están en lo que están mencionando que desarrollar. Héctor preguntó del blog, ya quedamos claros que no va a ser, es sitio web. Luis Felipe dice que tiene problemas con el sonido, que puede compartir el link, pero entonces no sé si dónde lo tienes desarrollado, Luis Felipe. Nos escucha, pero entonces no te escucharíamos. Si puedes activar tu micrófono para que vayas explicando y vamos haciendo la interacción. Bueno, entonces esta es primera parte. ¿Dónde va? Todo esto va entonces a el producto digital. Entonces todos estos elementos no van aparte. Todo esto que estamos viendo va a ser una pestaña o una página del sitio web. ¿Sí? Esa parte debe estar ahí. Después de haber desarrollado cualquier gráfica de esas, está la gráfica, que si no se visualiza la gráfica, entonces peguen el enlace, ¿sí? Bueno, si quieres, entonces aquí por el chat, y Felipe comparte entonces el enlace al sitio web y ya vamos mirando y vamos haciendo la realimentación. Entonces, con respecto a esta parte 1, en el sitio web pueden hacer dos cosas. Si la imagen es muy bien, es muy clara visiblemente, entonces pegar la imagen. Y si medio se ve o es muy grande, entonces además de pegar la imagen, entonces añaden el enlace de acceso, ¿sí? Donde se puede agrandar y se puede visualizar. Sí, muy importante tenerlo en cuenta. Y para la parte 2, que son las otras pestañas, entonces nos habla igual. Hay bastantes recursos, hay que leerlos, investiguen diversas fuentes y pues como primera medida, pues tomen lo que nos está dando la plataforma. Y si les queda duda, entonces consulten demás recursos. Ahora, entonces hablaba, desarrolle un producto digital. Ahora aquí que esto se me fue. Dice, desarrolle un producto digital en la herramienta Google Site donde analice y explique los modelos de evaluación. Entonces, esto va a ser en una pestaña. Entonces recuerden que va a colocarle ese punto para decir que es sitio web, ¿vale? No software, sino sitio web. Voy a colocarle ese web mejor para que no lo vayamos a confundir. Entonces, el sitio web debe ir una pestaña. Hay que analizar, explicar modelos de evaluación de calidad. Hay que hablar de sus características, qué componente lo tiene, ventajas, desventajas, qué métricas de evaluación. Y sugiero de una vez aquí también agregarle que lo van a necesitar posteriormente, que agreguen la escala de like. ¿Cómo vamos a valorar
las subcaracterísticas o atributos que se tienen, ¿cierto? Y recuerden que hay más de 12 modelos. Entonces, de acuerdo con, nos pusimos de acuerdo en la sesión anterior. Debe ser, sí, correcto. Aquí está mal esto. Mayor o igual a 5 modelos. Desde esos 5 modelos, vamos a identificar 3, ¿cierto? Entonces, de esos, escogemos 3. Se escogen los 3 modelos y se dice por qué, ¿cierto? Entonces se justifica por qué los escogimos. Si hay tantos, por qué escogemos eso, ¿cierto? Ahora, entramos ya con respecto al red. Entonces aquí, esto va al sitio web, chuleadito, esto va al sitio web. Esto nos queda en stand-by. ¿Por qué? Porque apenas vamos a buscar o ubicar en los diferentes repositorios que existen, vamos a ubicar un solo red. Sí, uno solo, no 3. Un solo red. Entonces, que nos quede muy claro acá. Es un red. Entonces lo escogemos, encontramos ese red y qué tenemos que hacer. Entonces le chuleo esta parte. Voy a aumentarle el chulito. Chuleamos acá. Y de ese red va al sitio web y hay que describirlo. Hay que describirlo. Hay que mencionar cuando encontramos ese red, cómo se llaman, a qué área de conocimiento asignatura pertenece, a qué nivel o grado de aplicación pertenece ese recurso, quién es el autor de ese red, el enlace al repositorio para que se pueda encontrar y se puede valorar o verificar que efectivamente es un red que pertenece a un repositorio. ¿Qué utilidad le encuentra a ustedes por haberlo escogido en su área temática o en su asignatura además? ¿Qué componentes tiene y qué características más importantes le pueden aplicar a usted para ese proceso que tiene enseñanza-aprendizaje? Esas características o pueden utilizar las que se encuentran asociadas a lo que veíamos en el paso 1. Recuerde que acá, en el paso 1, correcto. Paso 1 del red, donde nos habla de unos características y componentes. Lo podemos asociar a esos aspectos, que aquí no lo dice. Que el red es descargable, por ejemplo. Entonces ahí ya nos tiene una autonomía. Eso es una de las características más importantes, ¿cierto? Entonces ahí lo podemos tener. Otro punto que debe ir en el sitio web es este. Aplique al red seleccionado, o sea, al que seleccionamos anteriormente, los 3 modelos de evaluación de nuestra preferencia. ¿Dónde? El que escogimos acá. Ahora tenemos que aplicarlo, esos 3 modelos. Y aquí justificamos por qué lo escogíamos, pero aquí sí ya lo llevamos otra vez completo para poderlo aplicar al red, a un solo red. Volver, si ya lo hicieron acá, pues básicamente es copiar y pegar esto nuevamente. Características, componentes, ventajas, desventajas, variables evaluar, porque tienen muchos. Hay muchos que tienen hasta 50, 52. Entonces estas variables suenan igual a lo que se llama subcaracterísticas o atributos, ¿no? Es idéntico a esas variables que se están mencionando ahí. Subcaracterísticas o atributos. Son exactamente iguales. Que van a aplicar, ¿cierto? Que tienen cada uno de estos modelos. Entonces, debe documentar, como me menciona acá, la aplicación de cada modelo en el red, donde evidencie los resultados que se obtuvieron con cada una de las características evaluadas. ¿Cómo puedo evaluar una característica? Porque le apliqué unas variables o unas subcaracterísticas. ¿Eso dónde va? Aquí donde estamos hablando en el sitio web. Entonces, ahí mismo se muestran los resultados que se obtuvo. Posteriormente, al haber hecho todos estos aspectos, va también al sitio web.
otro enlace más. Elabore un video donde presente uno de los 3 modelos con el cual se identifica para evaluar un red y justifique su elección. Acá la pregunta es, ¿quiénes tenemos que hacer? Si lo estamos haciendo grupal, puede cada uno presentar un modelo diferente o pueden al inicio se presentan y después uno solo presenta a los demás modelos. Pero en este video tienen que participar los 3. Ustedes miren la manera como participan, ¿ya? Importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí están los participantes grupales, ¿no? No necesariamente hay 3 porque hay de grupos de 2. Entonces, participantes del grupo sería este caso. Eso sería entonces todo lo que va al sitio web. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que entregar un documento soporte, netamente documento soporte. Este documento soporte que nos dice incluye en el entregable en un documento en PDF, que es colocarle el grupo y su número, deben ir todos estos elementos. Pero la diferencia es que como ustedes ya hicieron todo lo fuerte, que fue la parte 1, la parte 2, esto sencillamente, como hablamos, estos 2 aspectos son solo pantallazos. ¿Por qué? Porque todo el trabajo grande y pesado no hay que volverlo a repetir. Si me deja bajar el tamaño, parece que no. Bueno, voy a correr como un poquito más allá. Aquí solamente imágenes o pantallazos. O pantallazos, ¿sí? No más. Lo demás sí es textual. ¿Qué es lo textual? La portada, la introducción, las conclusiones y la bibliografía. Y por supuesto, está pidiendo el enlace al video y está pidiendo el enlace de los demás correspondientes. ¿Qué es el enlace? Al sitio Profe, web, disculpe. perdón, al sitio web y al repositorio y al red. Entonces, esos son los enlaces que deben incluir ahí. Sí, lo demás no tiene. ¿Quién habla? Perdón un momentico, mientras termino. Ya Profe, les ¿me doy, escuchan? ya les doy paso un momentico. Voy a terminar aquí el resumen y ya miramos eh, esa parte. Entonces recuerden que hablamos de los enlaces. Entonces de los enlaces, enlace al video, enlace al repositorio, enlace al sitio web y enlace al red. Eso es lo que se está solicitando de esos enlaces. Y ahí entonces ya terminaríamos con nuestro trabajo. Sí, muy importante tenerlo en cuenta. Recordad que eso, reitero para muchos, no es que volver a plasmar toda una cantidad de cosas que hicieron en el sitio web y volverlo a insertar en el PDF. No, no hay que hacerlo. Bueno, para de compartir, sí, ¿quién me hablaba? ¿Quién levantó la mano? Bueno, en orden, primero Luis Fabián, después sigue Mari. Luis Fabián, Bueno, te profe, escucho. sí, profe, ¿me escuchan? Sí, te estoy escuchando, Luis Fabián. Bueno, profe, no. En este trabajo, pues como sí, hemos tenido pues el otro entregable, también ha estado todo muy junto y con toda esta actividad que hemos tenido en las instituciones, porque estos últimos días hemos estado al colapso de tanto trabajo en ese sentido. Ya con este trabajo sí hemos estado pues como muy pegados y de pronto, parte mía personal, sí me ha generado un poquitico de estrés porque veo que es un trabajo demasiado largo para hacer el primer entregable, pero yo estaba confundido en esa parte eh, donde nosotros estábamos empezando a hacer prácticamente el trabajo escrito primero, donde estaba pues todo lo que es los modelos, luego viene lo de la red que vamos a utilizar, para luego esto vaciarlo totalmente al sitio web que se está creando. Pero entonces veo que ya usted me explica que el trabajo, o sea, lo que es el documento de soporte, es solamente la portada, la introducción, la conclusión y las referencias. Ya lo otro
se toman pantallazos del sitio web para soportar esos punticos que habían allí en los modelos. Es como lo que yo tenía pues como duda. Y la segunda duda, profe, es usted la clase anterior nos había hablado de un formato que usted tenía para realizar la portada, que ahí tenía como unos, el escudo, tenía como unos, algo al principio, una línea amarilla, es como un formato para donde va montada la portada. No sé si estoy equivocado con esa portada, porque yo realmente no la tengo, ese formato no lo tengo. Sí, Luis Fabiano, una pregunta. ¿Tú iniciaste este módulo con todos sus compañeros o tú fuiste agregado posteriormente, Luis Fabiano? No, nosotros ya estábamos empezando a trabajar los tres, incluso con Luis Felipe ya habíamos hablado de toda esta situación y cuando ya habíamos hablado con usted, pues para tener el aval también y no hubo ningún problema. Ya ese trabajo, pues la comunicación fue tan buena, tan excelente que el compañero Luis Soler nos aportó esa partecita allí, arreglamos, organizamos los equipos muy bien y ahí nosotros estamos es trabajándole duro, o sea, nosotros somos un equipo de tres donde estamos en la misma institución y ahí estamos trabajando. Incluso hoy tuvimos un encuentro también con el compañero Luis Soler porque teníamos algunas inquietudes y hemos venido como trabajando muy en equipo a algunos interrogantes que hemos tenido o dudas sobre el trabajo. Bueno, voy dándote respuesta. Bueno, precisamente mi estrategia, de acuerdo con la complejidad de este primer trabajo, por eso de una vez los organicé en grupos, ¿sí? Porque sé que el trabajo es complejo, igual las demás, eh, las demás evidencias. Entonces es diferente que lo haga uno solo a que ya lo hagan dos o tres. Como veíamos el cronograma al inicio, está planteado para 21 días. Quiere decir que se repartían, digamos, 7 días para cada actividad, o que cada uno, si son 3 integrantes, pues 7 días para que realice cada quien un aspecto, ¿sí? Y precisamente también le hago esta actividad de refuerzo para ver cómo van, para que hagan un buen producto. Entonces, esa es la situación que por eso se habla que sea grupal y pues supuestamente, entre comillas, es diferente que lo haga uno solo porque la carga es alta a que lo hagan en grupo porque ya pueden dividir tareas, ¿cierto? De todas maneras, se dividen tareas, después hay alguien que va a recopilar esa información porque la idea es que sea un trabajo colaborativo, no cooperativo, sino todos formen parte de la labor que van a hacer, todos van a revisar, etcétera, etcétera. Con respecto a lo que se solicita, el 8 de noviembre, casi 7 de la noche, como lo pueden ver en pantalla, eso se publicó. Voy a hacerle ampliar un poco el tamaño, donde lo que le estoy haciendo o mencionando en este momento como instrucciones, eso exactamente se mencionó en la sesión del jueves 10 de noviembre, donde se dan las instrucciones, se muestra la rúbrica, se muestran conceptos generales de red y posteriormente al día siguiente se publica la grabación. Pero desde la apertura les estaba mencionando repaso. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si puedes ver pantalla y eso mismo deben verificar entonces en sus correos. Recuerden siempre mantenerse continuamente, ya sea que haya ingresado a la plataforma, si quiere revisa, debe estar la anotación y asimismo este mensaje del 8 de noviembre debe estar en el correo que tú hayas registrado. Voy a mirar si de pronto tienes, aquí me dice que tienes un correo que dice LFUribe2, ¿correcto? A ese está en Correcto, Hotmail. profe, sí. Entonces tienes que Sí, verificar correcto. si el mensaje te está llegando es a al correo basura o correo spam, tienes que mandarlo a bandeja de entrada. Sí, porque va a tener problema con este módulo y con los demás. Lo que inicialmente menciona el cronograma, aquí está.
nos habla del informe escrito, nos habla de la portada. Recordarme, este 8 de noviembre, ¿cuándo fue? El segundo día. Si lo miras en la AAA, mira, aquí me dice segundo día. Y en ese segundo día, que se va mencionando. Entonces se habla de la portada, se habla de la introducción, se habla del desarrollo de la temática, se habla de las conclusiones, las referencias bibliográficas y aspectos que normalmente siempre les menciono. En el desarrollo de la temática. Bueno, tú desarrollaste un documento, entonces todo eso le serviría como guión, por decirlo así, guión para llevar al sitio web. Desarrollo de la temática desde la apertura. Esto que estoy solicitando aquí está acá, pero si se les perdió la plantilla, vuelvo y se las envío mañana, ¿sí? En la publicación de la grabación. Plantilla, elaboración, informe escrito. Acá está la plantilla, junto a la anotación. Esa es la estructura. Entonces, ¿qué nos dice en el desarrollo de la temática? Primero, descripción del rey, su aplicación de los modelos de evaluación, de manera general. Inclusión de una imagen que evidencie la creación de un mapa mental o mapa conceptual o infografía o póster digital. Dice enlace de acceso sin restricciones. Después habla enlace al producto digital, Google Site o sitio web, que contenga lo solicitado en la parte 1, mapa mental o infografía, y en la parte 2, descripción de los diferentes modelos. 3.2.1, inclusión, aquí lo está mencionando, de algunas imágenes que evidencien la creación del sitio web. Y asimismo, todos los enlaces que se envíen sin restricciones. El video está hablando que no debe pasar de 3 minutos. 3 minutos 10, 3 minutos 15, 3 minutos 20, ¿sí? Cercano a 3 minutos, donde se justifica adecuadamente la elección del modelo, ¿sí? Ahí lo está hablando. Y si hay el enlace al video también, que no tenga ninguna restricción. Y los enlaces que estamos hablando antes, el repositorio al red, el enlace al video, el enlace al sitio web. Entonces, todo esto está mencionado desde la apertura. ¿Por qué se habla de enlaces sin restricciones? Importante, no debe estar en modo edición. ¿Por qué? Porque solo lo ven los autores, pero ténganlo muy en cuenta. Y a veces, como tú dices, la carga es tan alta que a veces he tenido que calificar 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, medianoche, 1 de la madrugada. ¿Y quién va a encontrar a alguno de ustedes que le mande la autorización de acceso para, por decirlo, se levanten y vayan a autorizar, ¿no? Pues no es posible. Entonces, como no se puede evaluar, entonces se le coloca alguna nota ahí representativa o algo por participación, que no esté en modo edición. Y lo otro que es a todo público, o sea que ya cualquiera puede ingresar y puede mirarlo sin ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, esos serían esos aspectos, sí, que está mencionando. No sé si esa parte. Entonces me dicen si les vuelvo a enviar la plantilla. Esto que está mencionando ahorita en el resumen, exactamente está el 8 de diciembre y se dijo en la grabación que se realizó el 10 de noviembre. Entonces, para que tengas pendiente eso, ¿no? Muy importante. No sé si con eso ya te aclaré No, mucho sí, más profe. las... Eso sí, yo le agradezco esa parte porque igual como he tenido dificultades con el correo, he tenido dificultades para ingresar a él y todo eso, entonces por eso te pedí pues como que me colaboraras con ese formato que es donde se va a colocar pues lo de la portada como el requerimiento que tienes. Y Sí, ahí se me olvidaba, profe, era lo siguiente, porque yo tengo, o sea, todo el equipo tenemos una dudita pequeña y es que los 5 modelos se van a mencionar y los 3 que se escogieron, ahí es donde se va a colocar todo lo que son las características, ventajas, desventajas, o hay que colocárselo a los 5, porque es la dudita que yo tengo o sea, que tenemos en este momento. sí, lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Eso sí. En esta parte, recordar que hay más de 12 modelos diferentes. Entonces yo le estoy diciendo, escojan 5 de todos esos 12. Hay hasta 14 modelos. Y usted puede evidenciar. Y de esos 5 tienen que explicar todo esto. Ah, perfecto, profe. No, ahora sí ya le comprendo esa parte. Muchas gracias. Y de esos 5, pues entonces ahí sí escogen 3.
Y recordar que esos tres, ¿por qué los escogí? Justifiquen y digan cuáles son y por qué los escogí. ¿Ya? Así, de esa manera. Bueno, listo, Luis Fabián. No sé si otra inquietud. Tiene la mano, Ah, no. excelente. Bueno, Vanessa tiene la mano levantada. Te escucho, Vanessa. No sé quién más vaya a Buenas hablar. noches. No sé si Buenas Ofelia, noches. tienes el micrófono abierto. Seguirías Ofelia entonces. Vanessa, te escucho. Buenas noches. Buenas noches para todos. Profe, yo no estuve en la primera clase, pero miré el video de punta a punta de la grabación de la clase y con todo el respeto que se merece, profe. No sé si fue mi falta de atención, pero en el video se habló tanto que se habló poco. Si me hago entender, sentía que íbamos mucho por las ramas. Listo, digamos que no sé si fue mi interpretación. Bueno, yo me vi el video, gracias a Dios fue en grupo, es en grupo, no tuve la oportunidad de elegir el grupo porque el correo no me llegó cuando mencionaban que había que elegir el grupo antes del 15, pero entonces cuando vi mi grupo, ellos tuvieron una idea más clara de lo que había que hacer. Pero con relación a eso, ellos me mandaron un ejemplo que estaba, y en el ejemplo que ellos me mandan, que usted compartió un entregable de alguien más, no se evidencia las cosas los aspectos que usted está mencionando, como la explicación de de las 5 redes, con las características, las ventajas, las desventajas, no se evidencia en ese ejemplo. La justificación de los tres modelos, perdón, ahora es de GR, pero era modelos, los 3 modelos de evaluación tampoco se evidencia en el ejemplo. Se evidencia como la aplicación de ese modelo a la red que la docente del ejemplo está utilizando, pero no se evidencia la justificación. Entonces, esa era como la duda, si hay que hacerlo, porque digamos que si nos manda un ejemplo es para que nos guiemos, pero en el ejemplo no están estos conceptos que usted nos está mencionando aquí. Esa es como la duda, profe. Bueno, Vanessa, bueno, lo primero, ¿por qué se demoró la sesión? Acostumbro en este módulo siempre hacer un repaso de qué es un recurso educativo digital. Yo te pregunto, ¿tú tienes claridad cuáles son los componentes de un recurso educativo digital? No, Después, profe. bueno, en esa sesión yo hablé claramente qué son los componentes de un red, cuáles son sus características. Hablé también de un repositorio. Entonces, de lo que tú mencionas, esa sesión precisamente se extendió por eso. Entonces, no es que no se haya hablado mucho y que no se haya dicho nada, no, hay que entender, digamos, esos aspectos. Entonces, nuevamente te invito a que vuelvas otra vez a mirar el video y algunos también, porque acá lo dice claramente, voy a evaluar recursos educativos digitales, pero conozco esto. ¿Dónde está eso? Acá. Entonces les expliqué qué se define un red, lo que normalmente hace que un red se diferencie de un recurso digital es en sus componentes y sus características. ¿Ya? Entonces, no sé si alguno de los compañeros que están acá saben cuáles son los componentes de un red. Alguien los puede escribir por el chat o tiene micrófono y le ayudamos a Vanessa. ¿Quién se anima a hablar de qué son los componentes de un red? Que precisamente eso es lo que vamos a evaluar. ¿Ya? Que si no tenemos claridad cuáles son los componentes de un red, cuáles son sus características, entonces cómo podemos desarrollar adecuadamente este primer entregable. Por eso demoré como 15, 20 minutos o media hora dando la explicación de esto. Por eso se alarga bastante, ¿sí? De saber qué es esto. Segundo, lo que tú decías, si no estoy mal, yo lo que compartí fue esto. Compartí algo que se llama la plantilla. ¿Por qué? Por derechos de autor, no estoy autorizado a compartir nada que realicen los estudiantes. Sí se puede ver en pantalla rápidamente ejemplos de sus componentes, pero esto que está acá, que se llama la plantilla, y
y le sirve también a Luis Fabián. Esta es la plantilla que se solicita. Él decía que había un escudo y algo. Esta es la plantilla donde está resaltado y esto. Esto es lo que ustedes van a utilizar para hacer el entregable de PDF. Ahí van unas instrucciones claras, ¿sí? De qué es lo que deben solicitar. Eso es lo que tienen que pasar. Si les mostré un ejemplo, más adelante vuelvo y se los muestro de qué debe entonces contener. Esa es la plantilla que mañana nuevamente para algunos se los volveré a enviar. Bueno, volviendo a la temática, hablaba que siempre es complejo, por eso les abrimos, digamos, la primera actividad el 7, de una les dije que tenía que ser grupal, y si no estoy mal, les di tiempo hasta el 15, les di una semana, 7, 8 días, para que conformaran los grupos, que tienen que trabajar, aprender a trabajar colaborativamente, por supuesto, tienen que hacerlo. No va a ser este primer módulo, sino van a notar que muchos más van a venir igual. En esta evaluación de aprendizajes, perdón, evaluación de red, para quienes hayan visto de pronto el módulo de evaluación de aprendizajes mediadas por TIC, van a evidenciar que desde el MEN está hablando que el docente del siglo XXI y los estudiantes del siglo XXI tienen que aprender a trabajar colaborativamente. El conocimiento es colaborativo, no hay un conocimiento que sea individual. Todo el mundo tiene que aportar y en esos aportes por eso se crean grupos. Entonces ya no somos seres individuales, ya formamos parte de una sociedad donde comenzamos a compartir conocimientos. Lina Barros está hablando, eso corresponde a características de usabilidad, reusabilidad, accesibilidad e interactividad. Esas son características, pero los componentes, ¿sí? Importante. Les reitero siempre que estamos hablando de una sigla o acrónimo. Esa sigla o acrónimo corresponde a recursos educativos digitales, ¿sí? Entonces, y ese acrónimo o sigla es masculino. Entonces, por ser masculino, ese acrónimo o sigla, yo digo el red o los red si tengo muchos, porque en español los acrónimos o las siglas no llevan plural. El red o los red. O dice uno el, entonces le quita el recurso educativo digital o los recursos educativos digitales. ¿Por qué no se dice la red? ¿Qué me explica si yo digo la red? ¿A qué me estoy, si digo esto, a qué me estoy refiriendo? ¿Qué me puede explicar de quienes están formando aquí asistiendo a esta sesión? Si digo la red, ¿a qué corresponde? Y lo hago en minúscula. Conectividad. A una interactividad, ¿quién más se anima? ¿Qué más podemos entender como la red? Dice Luis Felipe, como un dispositivo periférico y compartido. Sí, como una herramienta de comunicación, se refiere a conectividad. Si estamos en el ambiente virtual, la red es similar a qué, si hablamos en este ambiente. Si hablamos de la red, se refiere a la web, ¿cierto? O al internet o a la internet, no pasa nada, eso no tiene ningún problema eso, ¿sí? A internet o al internet o a la internet, ¿sí? Porque le quitan la red, entonces la red de internet le quitan esa palabra, entonces nos queda también de esa manera. La internet o el internet, esa es la red en minúscula. Y todo eso se explicó en esa clase, ¿sí? Para que lo diferenciemos. No sé si quiera que repasemos en este rápidamente cuáles son los componentes de los red. Si están de acuerdo, le hacemos o si no, continuamos. Sí, como dice Luis Felipe, también es una interfaz. Así es que puedo comunicarse uno con otro. Esa es la red en minúscula, ¿no? Nos quede claro hasta cómo debemos mencionar esa palabra. Profe, yo creo que con todo respeto continuar porque para eso pues hay un video de grabación y los Le, compañeros pueden revisarlo.
Bueno, correcto. Muy bien, Héctor. Sí, eso se explicó entonces en la primera actividad, ¿no? Esto por eso demoré más de media hora, que a veces sí se forma largo, pero importante es que se tiene. Está compartido el enlace. Voy a mirar cuándo fue que se compartió para que tenga inquietudes, lo pueda mirar. Rápidamente ya miro en qué fecha fue que se hizo. La publicación de la grabación fue el 11 de noviembre a las 9 de la mañana. Entonces, importante que la vean. Entonces, dentro de ese enlace está una carpeta compartida si quieren descargar el video para que lo vean en alta definición o directamente en estándar en YouTube. Recuerde que tiene un piñoncito el video de YouTube que ustedes pueden cambiar, modificar la, ¿cómo es que se llama? Me olvidó ahorita la palabra. El tipo de pixelación, como lo quieren sacar, ¿no? Entonces ustedes también definen cómo lo quieren visualizar. Entonces, con base en estos aspectos, vamos entonces a desarrollar tanto la parte 1, que por eso vuelve y hacen un repaso. Ah, quiero saber qué es un red. Ah, nos dicen, utilicen todas estas palabras claves. Eso lo vimos en la primera sesión. Hacer un sitio web, tienen una cantidad de recursos que ustedes la pueden visualizar. Esa sería esa parte. Entonces, ejemplo, voy a mostrar rápidamente uno y ya vamos a mirar, o bueno, vamos a mirar el ejemplo que nos está compartiendo aquí el compañero por el chat. Vamos a ver si nos da. Creo que a Jamed ya le quedó la respuesta, lo que me escribió en el chat, ya le di respuesta, ¿cierto, Ahmed? No sé si todavía Ahmed está aquí participando. Sí, profesor, muchas gracias. Listo, vale. Voy a mirar aquí que Luis Felipe nos comparte un enlace. Vamos a mirar qué ha realizado. Bueno, este es un sitio web, está hecho en Google Sites. El nombre de la clase básicamente es podemos asociarla a la evaluación del red, ¿no? Podemos decirlo así. O la temática que ustedes quieren evaluar. Dice Luis Felipe, eso es lo que llevan. Bueno, ¿qué nos dice de acuerdo con lo que estamos solicitando en el sitio web? Así como colocan en la portada, siempre es muy importante que en la ventana de inicio, bueno, aquí vemos que dice inicio, dice evaluación de recursos educativos digitales. Este punto lo puedes obviar en los títulos principales. Colores se ven bien. Utilizar contrastes de colores, un fondo claro con el texto oscuro. Entonces, de esa manera podemos vivenciarlo. Si hay mucho contenido, entonces lo que hacemos es particionar en varios enlaces. Entonces, si inicio a cargar diferentes cosas, entonces yo puedo hacer 1, 2, 3, como aquí, por ejemplo, ya visualicé aquí, que aquí modelos de evaluación están divididos en varios. Entonces, si mis contenidos son muy grandes, entonces la idea es dividirlos en pantallas o en pantallazos, así como se está mostrando en este momento. ¿Ya? Entonces la idea es eliminar el scroll. Máximo siempre dice uno que sea ventana y media. Por ejemplo, aquí yo bajé, ya, listo. Ahí debió parar. Ya no más. Lo que llama un scroll infinito, estar bajando, bajando y bajando, que no tiene un final. Por eso no nos sirve un blog. Porque el blog baja, baja uno y baja y sigue encontrando información. En cambio, un sitio bueno, porque tiene esto, lo que estamos hablando acá. Estos son estas son las pestañas que estamos vivenciando acá y están horizontales y de esa manera que me permite que yo pueda navegar aleatoriamente, ¿sí? Aleatoriamente. Bueno, aquí comenzó el horario, no sé para qué será, ni boletín. El punto ya es enfocado a su institución escolar. Por aquí, ¿qué faltaría? Algo importante en un producto digital que nos falta siempre. Lo que yo recopilo y se llama bibliografía, ¿sí? Bibliografía, que es la recopilación de toda la cantidad de recursos que tengo por ahí dispuestos o abiertos. Bueno, nos habla de los integrantes, sí, importante que menciones quiénes son, para que sepan quiénes son los dueños, ¿sí? Aquí Luis Felipe, pues está duplicado. La idea es que en una sola aparezca o
o generen enlaces de navegación integrantes. Luis Felipe aquí, el otro y el otro. O aquí en pantalla inicio, estos son los integrantes y contextualiza, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta pantalla tan grande pueden particionar los dos, los tres y lo podemos ver en un pantallazo. El mapa mental. Bueno, aquí recuerden que un mapa mental es como si fuera, esto se parece más a una infografía. Recordar que un mapa mental es como si fuera un cerebro que sale en la neurona. Hay una parte central con una imagen y comienzan a partirse o a abrirse componentes como si fueran las neuronas. Por eso se llama mapa mental, que son puras ideas, básicamente ideas. Y en cada uno de estos aspectos, que es la idea principal, entonces voy agregando imágenes. Esa es la diferencia de un mapa mental a un mapa conceptual, porque son solo ideas, mientras que un mapa conceptual parte de un concepto principal, comienzan a abrirse ramas, por supuesto, es aquí no, voy a borrar, no hacerlos equivocar. Aquí se genera un conector, de ese conector, aquí genero un concepto, ese concepto me puede generar otro conector aquí y así. Entonces yo voy creando una estructura. Concepto genera conector, concepto me va para otro conector y así. Voy haciendo siempre esa parte y es una estructura diferente. ¿Esto qué son? Aquí se utilizan los famosos tags, tanto para el concepto como para los conectores y un tag. No sé si alguien ha escuchado qué es un tag. Y aquí es la idea principal. De la idea principal, que es el título principal, comienzan a surgir todos estos aspectos. Este es un conector, este es un concepto, y entre los dos forman una proposición, ¿sí? Totalmente diferente. Entonces, esto que noto más es como si fuera una infografía o un cuadro sinóptico. Básicamente eso es lo que podemos aquí eh, notar, ¿no? Entonces, por eso deben tener claramente que cuando coloquen este nombre, su contenido tiene que ser idéntico, ¿vale? Luis Felipe. Entonces, eso es lo que vamos mirando. Y esta imagen, si notas que casi no se ve, entonces o le disminuye la pixelación, puedes capturar una imagen pequeña que no sea tan grande y al final, y aquí colocas un enlace, como estamos hablando hace un rato, de que me permita navegar. No necesariamente tienen que pegar toda la imagen, sino un pedacito y aquí el enlace que permita navegar. ¿Para qué? Para que precisamente algunos textos se puedan leer, ¿no? Voy a mirar aquí, míralo, che. ¿Qué pasa si yo disminuyo? Un portátil normalmente, o un móvil o una tablet trabaja con este tamaño, con 50. Y si notas, mire, esto ya no es legible, ¿no? Entonces, la idea es que lo podamos leer. Mira, aquí estoy aumentando al 100%. Voy borrando aquí. Modelos de evaluación. Entonces ya escogió, Profe, disculpe, sí, quién habla. Ahmed Altamar. Ahmed, te escucho, Ahmed. Sí, una pregunta. Mor, bájale ese coso. Profe, una pregunta. Es la siguiente. Cuando hablamos de la descripción de los modelos de evaluación, estamos pues refiriéndonos a, en fin, los autores, alguna ficha técnica que querramos colocar respecto a ese modelo, a sus características, a lo que con base en lo que esos modelos funcionan, las ventajas, las desventajas y las métricas de evaluación. Esa es lo que sería la descripción del modelo, ¿cierto? Sí, esa es la Ahora, descripción o la explicación cuando, como lo dice cua- acá. cuando nos referimos o lo que usted está pidiendo en la aplicación del modelo, ya tiene que ver propiamente con la incorporación de esos aspectos o de esas características variables y subvariables sumadas a una asignación o una escala de valoración que nosotros le vamos a asignar para que nos arroje un resultado
por etapa, por aspecto, por capacidad y que al final nos arroje un resultado global. Esa sería la aplicación del modelo al red que nosotros seleccionamos. Correcto, porque primero, o sea, ¿cómo sabemos que vamos a aplicar? Porque lo debemos conocer, ¿cierto? Entonces, en la primera parte, ¿qué dice? Entre comillas, esta sería la teoría o la contextualización de los modelos. Contextualizamos el modelo con todo esto de lo que nos solicita, ¿cierto? Por- Después de que contextualizamos, un aspecto muy importante es las métricas de valor, de evaluación. Escogemos 3, ¿cierto? Hemos seleccionado 3 modelos. Pero esos 3 modelos, entonces aquí era la teoría, ahora ¿qué lo vamos a hacer? La práctica. O sea, ahí en la práctica es donde nosotros vamos a tomar cada aspecto variable de ese modelo y es el que le vamos a hacer eh, O sea, no una coge, talla. es al contrario. Tienes que seleccionar primero el red. Ujú. Seleccionan el red. Y de ese red le voy a aplicar. Esto es como decir, como una evaluación. Ah, la Es evaluación correcto. es como si tuviéramos una plantilla, ¿cierto? Ah, mire, vamos a ver si aquí debía medir 15 centímetros. Vamos a medir si midió o no 15 centímetros, Ok. ¿cierto? Ah, exactamente así. Pero ¿cómo valoramos esto en la práctica? Porque algunos de estos modelos, iremos acá, por lo menos aquí me dice, la métrica de este modelo, ¿quién es? Miremos aquí, modelo de Boeing, por ejemplo, o de BEM, nos dice, métrica, tiene características altas, utilidades, mantenimiento y portabilidad. Pero si yo pregunto, si me habla de la métrica mantenimiento, ¿a qué se refiere? Entonces yo debo explicar eso, ¿cierto? Porque si voy a valorar la métrica mantenimiento, ¿qué es? Entonces, además de que debo explicar, adicionalmente debo añadirle la escala de Likert. ¿Cómo mido la utilidad? De 1 a 5, de 1 a 10. 1 es bueno o 1 es malo. 10 es bueno o 10 es malo. Entonces yo por eso, yo mismo, acá soy el que voy a definir la escala de Likert. Como nota, el modelo Boeing no nos lo está diciendo, ¿cierto? Está dejando a libre albedrío del evaluador cómo quiere explicar la escala. Pero para Profe, esto, por ejemplo, disculpe que le interrumpa, si en el de Soto y Gómez, modelo de calidad Soto y Gómez, cuando hablan de datos del programa, tienen una variable que es la identificación del programa. Y si, por ejemplo, mi escala de valoración fuera poco, aceptable, bueno, sobresaliente y excelente, a eso es con lo que usted se refiere que uno específicamente le otorgue una valoración y, por ejemplo, que ahí sacar un 5, que 5 significara excelente, por decir. sí, por lo menos ya tú estás asignando una escala de Likert, ¿sí? De lo que acabaste de Ok. decir. Entonces, Ujú. es comenzar a contar cuántos cumplimientos sobre eso, ¿sí? Ok. ¿Cuántos cumplimientos tiene sobre ese aspecto que está mencionando? Identificación del programa, por ejemplo. ¿Tú cómo puedes asociar identificación del programa? Como el nombre del programa, el nombre del red, ¿sí? ¿O te Eso hay, refieres a eso hay programa como asignatura o profe, materia? eso hay que explicitarlo. O sea, por ejemplo, si yo tengo variable identificación del programa y luego está la escala de valoración y yo le asigno un 5, que en este caso yo podría pensar que es excelente, o colocarlo o asignarlo. Ese 5 tiene que estar explícitamente sujeto a que se refiera a que el programa tiene el nombre, el título, el color, no sé. Por eso es lo que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, tú dices, hay que mirar, es una característica de identificación del programa, por ejemplo, o Ujú. es un Pero si atributo. yo Entonces, por simplemente ejemplo, le mira, coloco un 5, pero no estoy colocando, o sea, no hago un detalle literal de lo que es identificación del programa, porque en la descripción y contextualización del modelo se habló de las métricas de evaluación. Me refiero a que en el cuadro que nosotros hagamos para aplicar ese modelo al red que escogimos, también hay que colocar en ese cuadro la métrica. sí, claro, claro, porque debe ser claro, valga la redundancia, debe ser claro qué es lo que vamos a evaluar. Entonces, yo por lo menos acá, él dice capacidad, portabilidad, confiabilidad,
eficiencia, usabilidad, chequeabilidad, modificabilidad. Si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6 características. Entonces, si estos son los componentes que está mencionando, entonces estas 6 características son las que voy a evaluar. ¿Bajo Profe, qué porque por criterios? ejemplo, Perdón, disculpe que lo perdón, interrumpa nuevamente perdón un porque momentico. a mí me preocupa esta parte y es por lo siguiente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la escala, aplicamos el modelo al red que nosotros escogimos, por ejemplo, en mi caso, que yo escogí el modelo de calidad Soto y Gómez y que en última es con el que yo más me identifico, el primer aspecto tiene que ver con los datos del programa. Este dato del programa tiene unas variables que son identificación del programa, requerimientos técnicos, tipos de adquisición del software y dificultad de abordo. Espere, comenzamos entonces de para atrás. Entonces tú tienes primero una característica importante, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa característica? ¿Llama datos del programa? Ese es el modelo de evaluación Soto y Gómez está por aspectos, otros le dicen capacidad, otros le dicen, O no sé, factores, o son factores o aspectos. características, todo es lo mismo. Es Factores, correcto. características, aspectos, eso es lo Bueno, mismo. ellos le llaman datos del programa y las Entonces, listo. variables sobre las cuales Espérate se un momento, rige este datos del despacito. programa. Entonces, listo, datos del programa va a ser la característica principal, ¿listo? Ajá. De Entonces, ahí se desprenden listo, 4 variables. listo. Entonces, ese es el dato del programa. Entonces, la primera variable se llama identificación del Identificación del programa. programa. Entonces, mire, vamos asociando lo que vamos llevando y así vamos entendiendo. Entonces, recuerda que datos del programa, si yo lo asocio aquí, va a ser mi título principal, digamos, o una Ujú. de las características Ese es principales. uno de los aspectos, sí. Sí, correcto. Entonces, voy a borrar esto acá. Este es un aspecto, digamos, voy a llamarlo aspecto 1 Ujú. Así lo para, coloqué en mi cuadro que por hice. ejemplo, Aspecto. listo. Aspecto 1 sería eso. Entonces, identificación del programa, que es el que sigue, ese va a ser, por decirlo, voy a colocarle una subcaracterística número 1 o un atributo número 1. ¿Sí? Porque ya comenzamos a dividir. Entonces, un aspecto o característica se divide en subcaracterísticas o atributos. Entonces, este aspecto que estamos viendo acá, ¿sí? Si yo lo tomo acá, este aspecto 1 es las mismas características, así le cambian el nombre. Exactamente lo mismo. No hay problema con eso. Sí. ¿Listo? Características. Entonces, listo. Subcaracterística 1 habla, dice de identificación del programa. Entonces, si yo miro ahora, digamos, trabajemos con 2. ¿Cuál sería el segundo? El segundo, la segunda variable de ese dato del programa es requerimientos técnicos. Listo, requerimientos técnicos. Entonces ya con estos dos aspectos ya tenemos un universo grande. ¿Por qué universo grande? Sub 1 o atributo 1, ¿sí? Porque me dice identificación del programa. Entonces, ya con esas sus características, entonces yo ya tengo unos aspectos que debo evaluar. ¿Qué corresponde a identificación del programa? ¿Qué evalúo con la identificación? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos elementos internos de identificación del programa tiene? Puede tener 15, pero yo no voy a escoger esos 15, voy a escoger los que más me gusten, voy a escoger nomás 5, por ejemplo, ¿ya? Porque si no, no acabamos. Lo mismo los Pueden ser requerimientos. dos, Ah, pueden ser dos. bueno, pueden ser 2, entonces digamos, Porque si no escogimos ese cuadro, este, profe, le cuento que va a ser infinito. claro, por eso es que hay que leer y con eso el tiempo. Lo mismo los No, no, o requerimientos, sea, digamos que sean 2 de nomás. hecho, de hecho, profe, yo he leído los modelos, pero, y de hecho el cuadro ya yo lo tengo listo. De hecho había hecho 3 y ahora, pues, terminé entendiendo que ya son 5 que hay que describir y esos 5 hay que aplicar 3. Pero Correcto. en los cuadros que yo apliqué, yo tengo el aspecto o característica, las variables de ese aspecto y luego está la escala de Likert, la escala de valoración, pues. O sea que Sí, según lo que usted está diciendo, me hace falta que a la variable también le asigne una subvariable. miremos a ver, mire, ya tenemos este dato del programa. Voy a tratar de hacer el cuadro aquí, ¿sí? Datos del programa. Entonces ya sabemos cuál es el modelo. Entonces, para aquí en este caso, serían los aspectos. Vamos a ponerle el aspecto de manera general, ¿sí? El aspecto aquí. Aquí tendríamos aspecto.
Voy a colocarle solo la A para que no nos lo alargue tanto, la del aspecto. Pero ese aspecto no sé cuántos tiene. ¿Cuántos aspectos abrieron? 2, 3, 5, ¿cuántos? Tengo 5 en datos del programa, No, porque hay otro no, que por eso. Hay un aspecto que se llama datos del programa. Pero Ajá. entre esos datos del programa hay unas subcaracterísticas o atributos, Ujú. La primera es identificación del programa. que corresponde a datos del programa. Entonces, la primera, que el primer aspecto se llama datos del programa. Sí, ese sería el primer aspecto. Ahora, ¿qué hago yo? Divido aquí datos del programa y ahora aquí voy a meter entonces lo que se llama subcaracterísticas o atributos. No de cómo lo está llamando el modelo, el que tú tienes. Variables. Lo llama variables. Bueno, entonces pongámosle variables. Voy por aspectos, variables, que sería la identificación del programa, y en este caso, de Le- identificación del programa se desprendería una subvariable, por decirlo así. Ah, bueno, entonces tienes otro adicional que para ese caso supuestamente ya debería ser la métrica. ¿Sí? Entonces, Es correcto. identificación de programa, perdón, de datos del programa, ya tienes algo que se llama identificación y tiene algo que llama requerimientos. ¿Ya? Y después de estos Mm. requerimientos, volvemos y partimos. Vuelve y se parte. Y entonces ahora sí está la métrica aquí. ¿Sí o no? Aquí sería la métrica. Y en la métrica, entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar? Identificación del programa. Entonces tú dijiste identificación del programa. Yo escogí 2. Recuerda que aquí esto se parte, ¿no? Como una tabla así para identificar. Y aquí que de pronto escogiste otros 2. Y acá, o lo puedes hacer encima de manera general, donde explica la escala de Likert porque se aplicaría para todo. Aquí sería la escala de Likert. ¿Ya? Aquí encima puedes llevar la escala de Likert y se define. Datos del programa. Como se habló antes, o sea, este es como decir el cuadro resumen, ¿no? Pero antes tú tuviste que haber explicado a qué corresponden datos del programa. Antes tuviste también que haber explicado qué era identificación de programa y tuviste que haber explicado las dos subvariables o las métricas. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando, la famosa teoría. Todo esto es la teoría, todo esto, que esto se resume y se lleva a este cuadro. No sé si me estás entendiendo, Amén. Sí, Entonces, señor. entonces, si me dice identificación de programa, ¿qué es identificación de programa? Como te decía yo te preguntaba, ¿programa está asociado a la asignatura o está asociado a un programa de universidad o está asociado como tal a un software o aplicación o está asociado al producto digital? ¿Qué es programa, cierto? Y lo mismo Ujú. las dos métricas que se están escogiendo. ¿Qué estoy evaluando? Entonces tengo que haberlo explicado anteriormente. Sí, porque nadie, en un modelo de evaluación, así como tú notas que revisas, me están diciendo que son requerimientos, los requerimientos son estos, que un requerimiento de independencia, pero ¿a qué se refiere la independencia? También me lo están explicando, ¿cierto? Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Aquí haríamos lo mismo. Y así que entonces se arma el cuadro. Entonces, de todo esto son cinco modelos de evaluación que se van a hacer de los 12 o 14 que existen. Profe, le acabo de enviar más o menos en un cuadro que es sobre el que estamos trabajando, porque eso que está haciendo ahí lo entiendo, pero en el cuadro está más lo que yo le quiero, a ver si dejamos de una vez Ya, claro correcto. este punto, Listo. para que Pero no entonces, trabajemos en el sí, cuadro. básicamente es eso, ¿no? Importante también que cuando copien todos estos textos, eh, si yo le paso un visualizador de autoría, puede estar ya copiado de alguien, ¿no? Entonces, coloquen ventajas, bien, la copié de tal o desventajas si los copiaron exactamente. Si solamente fue generación propia, no hay problema, ¿no? Ok, sí. En tener en cuenta eso. Entonces, así aplica cada Profe, uno de ¿tiene los que ir al modelos de lado evaluación. o eso puede ir en la bibliografía al final? ¿Qué cosa?
lo que nos está mencionando sobre la autoría. Ah, claro, tienen que aplicar citas bajo normas APA. ¿Sí? Pero por eso, ahí enseguida o se puede colocar Aquí, en la es que bibliografía como note. cuando hablamos de citas, acá es lo que llamamos corto. La citación es cuando yo cojo un texto, Sí. ¿sí? Cojo un texto, por ejemplo, puede aplicarse y adaptárselo a algo del software de la computadora, por ejemplo, que lo copié de algún lado. Entonces tengo que decirle, por fregar, AMED 2021, ¿sí? Eso es lo que llama la citación bajo normas APA. Y cuando se lleva a la bibliografía, es el modo largo. Vale, listo. Sí, señor. Es a ver si por aquí hay algún ejemplo de eso. No, por lo menos aquí son todos. Esto es lo que se llama la bibliografía, ¿ve? El modo largo, ¿sí? Zapata, septiembre de 2012, y dice, todo esto son lo que llaman los modos largos, que es la bibliografía, que lo Profe, llaman aquí recursos. Y la manera corta es cuando yo tomé un texto de alguien y lo llamé Chinchilla 2016. Esa es la forma corta como lo Sí, estamos sí, haciendo. cita y referencia, sí, que es Claro, distinto. citas y referencias, y cita o referencia, o que normalmente mi experticia yo lo llamo es bibliografía, porque es la recopilación de todas esas citas. ¿Y por qué la diferencia? Porque es una olla común. En normas APA no discrimina si es sitio web, si es webgrafía, si es un video, una imagen, no. Todo vaya idéntico. Lo único que hace uno es organizarlo alfabéticamente. No importa el origen. ¿Ya? Entonces aquí mirando lo que tenía Luis Felipe, entonces ahí están los modelos de evaluación. Entonces saber qué falta, qué se hace. La idea es que se pueda, por ejemplo, esta imagen no se visualiza, ir completando y ir arreglando, que no se vaya tanto. Eso también se puede como insertar tablas o algo que quede mucho mejor. Modelo seleccionado. Bueno, ahí dice modelo de FURS, que por qué se escogió, que por qué. Aquí dice nos parece supremamente, no, todavía no en pasado porque eso es para la conclusión, ¿no? Todo en presente. Entonces, ¿por qué lo escogieron? Listo. Tenemos en un red, miremos recurso educativo digital. ¿Cuál es? Todavía le falta esa parte, pero bueno, ya va como a la mitad de lo que tiene que hacer. Ese es el sitio web. Bueno, ¿quién más había levantado la mano que han escrito por el chat? profe, por ejemplo, cuando usted habla de que hay que pues, detallar todo, en el caso de los indicadores o de las métricas de Mascal, él menciona algo como autodocumentación, concisión, o sea, cada palabra de esa que él menciona entre lo que él establece como métricas, hay que decir el significado de eso. Sí, por supuesto. Ese es lo que nos pide la descripción de cada modelo, porque yo no puedo, digamos, decir adaptabilidad, pero ¿eso qué es? Sí, no sé qué es. Entonces, tienen que decir, ya, no es solamente colocar por colocar, sino que es. Por lo menos aquí dice métrica, documentación automática. Es el grado en que el código fuente brinda información de documentación importante, ¿sí? Tratar de como Bueno, entender este cuadro. Entonces, como mejorar la pixelación de de estas sí. imágenes que se puedan leer. Yo medio las leo que estoy de frente, no sé si ustedes si alcanzan a leer. No, sí se alcanza a ver. Yo, por ejemplo, con mi compañero lo que hicimos fue colocarlo de dos maneras, que se pueda visualizar o que con un doble clic lo mande a una pestaña Drive y lo vea de mejor manera. Correcto. Sí, Profe, le mandé el cuadro para que sobre eso haga hincapié en eso, porque de pronto le pueda servir también a otros compañeros que tengan dudas sobre ese cuadro, porque la idea es que no nos falte nada. Entonces, porque o sea, yo estoy bastante adelantado, pero estoy viendo que ahora me toca anexarle otro cuadrito más a la cuestión, porque eh, también hay que incluir ese detalle de las subvariables por cada variable que se tenga. Aparte de que ya está explicado también que colocarla en el cuadro. Entonces, sí, por supuesto, porque digamos para que, por eso dice la métrica, es que es, digamos, lo más de adentro. No sé si ya están viendo aquí. Dice sí, aspectos tal y vez. datos del programa, Ujú. identificación, requerimientos, tipos de adquisición del software, dificultad que aborda.
por lo menos eso, yo te pregunto, ¿a qué se refiere como tipo de adquisición del software? ¿Cierto? Entonces, en alguna parte debe estar Ok. a qué se refiere. Entonces, faltaría Pero esa entonces, otra lo parte que que usted son las, sugiere es que al lado de tipos de adquisición de software haya otra partición en donde diga, no sé, gratuito, pago, por concesión, por tiempo, algo así. correcto. Y es que tú lo debes saber porque tú insertaste aquí la variable, Es correcto, sí. Y ¿sí? ya se la... Y este cuadro que tú me estás mostrando ya es la aplicación de la valoración, ¿sí? Porque entonces sí, porque dice cómo se relacionan los factores si ya estás aplicando, por ejemplo, ya está aplicando un O solo sea, que modelo. lo hicimos, pero yo pensaba que ya por el solo hecho de colocar la variable, pues, es decir, como no implícito, pero como que no había necesidad de colocarlo. O sea, era mi duda, pero ya estoy viendo que hay que colocarlo. Sí, correcto. Que Entonces, eso es lo que profe, llama las famosas métricas, que la quieren llamar ok. así, Lo que ¿sí? hicimos también, disculpe, profe, fue que a cada aspecto, ahí creo que son 5 en ese de Soto y Gómez, le dimos la escala de valoración, pues cada factor tiene cada aspecto tiene su puntaje y luego, si son 5, 6 o 4, se promediaron y se sacó un resultado general. Eso que ve ahí como en rojito o en rosadito es uno. Entonces hay otro promedio de los otros 4 aspectos y se sumaron y se promedió una calificación global de ese modelo aplicado al red que escogimos. Así vamos bien. Por lo menos, digamos, para saber qué es P, A, B, S, E, Eso está arriba, debe, eso está en otra parte que ya explicamos a qué corresponde cada convención. claro, entonces debe estar aquí encima, ¿sí? Debe También estar lo aquí. colocamos ahí arriba. Sí, sí, para que se sepa qué es. Entonces, si yo analizo aquí, dice que hay una X en dificultad que aborda, le suman 4 puntos. Ok. Ah, bueno, entonces aquí se sumaría que estas debían ser 0 entonces. Eso da 19 y ese 19 lo dividimos entre la cantidad de variables y eso da 4.7. 1, 2, 3, 4. Bueno, 4, ahí nos 4 por equivocamos, pero eso 5, lo vamos a aplicar 20, en borrador 20, 20, todavía. 20, 24 puntos. Es 24 correcto. O sea, puntos. Mm, y se dividiría entre la cantidad de variables. Eso es más o menos el borrador que tenemos hasta ahora. Eso es lo que le quería explicar. mm, No sé si me hago entender. sí. O sea, aquí Entonces, ese serían, sí, promedio del serían aspecto 1 20 en se la suma con sumatoria de 20 sobre 5. Es correcto, sí. Y eso da lo que está ahí. Y luego el promedio de cada aspecto se suma y se divide entre la cantidad de promedios para que nos dé un promedio general de ese modelo aplicado al red. Así estamos bien, profesor. Sí, estoy validando aquí cómo es que ustedes lo están sacando. Porque si todos sacan, digamos en el caso que identificación de programa sea 1, ahí sería sencillamente 4 puntos. ¿Ya? Porque aquí serían, Ah, aquí en este aspecto, pues el promedio de aspecto, bueno, ustedes tienen 4 variables. Si en no, no, sumar todo, deben, ahí hubo un error, profe, porque en esa dificultad que aborda solamente tendría que estar en el que es el 4, sino que nos equivocamos porque Correcto, estábamos sí. pues, haciendo diferentes sí, ahí serían pruebas. 19, sí, 5, Como 10, 15, serían 15 más 4 serían 19. Es correcto. 19 dividido en 4 variables, pero también hay que mirar cuál sería el puntaje máximo. Entonces se asume que el puntaje máximo para el primer aspecto de datos de programa, si le valoran con 5, serían 20, ¿sí? No, porque, bueno, ya usted dice que lo quiere ahí arriba, pero antes de explicar, de aplicar esos modelos, nosotros describimos una tabla de valoración en donde colocamos que 1 es poco, 2, perdón, que P es poco, que A es aceptable, que B es bueno, que S es sobresaliente y que E es excelente. Mm. No, es que se asume que, digamos, que todo esté bien. Entonces, identificación de programa serían 5, requerimientos técnicos 5, tipos de activación del software 5 y dificultad que aborda 5. Entonces, para la primera aspecto Ujú. o característica, el puntaje máximo debería obtenerse 20 puntos, ¿sí? Entonces, el tubo fue 19, entonces 19 sobre 20. Entonces, ¿cuánto llegó? ¿Sí va a entender? Así es que también se analiza. ¿Cuánto espera uno de valor máximo
por cada Ok. variable o característica y se O sea, que obtuvo tantos puntos. si fueran 6, sería 30 sobre lo que habría que evaluar. Correcto. Sí, por lo menos por eso te decía, el aspecto máximo van a ser 20 puntos, pero si él obtuvo 4, digamos que es poco en identificación, poco en requerimientos y poco en tipos y poco en dificultad, apenas son 4 puntos. Porque en Entonces este 4 caso, sobre si lo 20, aplico como usted está diciendo, sería 0,95 el puntaje. 19 sobre 20 en este momento. Miremos Ujú. cuánto me da mi 19 sobre 20. 19 dividido en 20 sería 0,95. Ujú. Ok, listo, profe. Sí, así de esa manera. Pero así vamos bien en la idea que tenemos o hay que cambiarle. O sea, No, sí, además así de que va hay que bien, agregarle la solamente métrica. pega la métrica y antes arriba hay que contextualizar, ¿no? Contextualizar, porque aquí lo que único que viene a hacer uno es el resumen ya de aplicación del cuadro, ¿sí? Es Como si correcto, sí, estuviéramos la aquí descripción de aplicando los una lista modelos de y eso. chequeo. Esto es como si estuviéramos aplicando una lista de chequeo, en otras palabras. Pero para poder Es aplicar la correcto. lista de chequeo es que ya antes dijimos cómo eran las cosas, ¿ya? Vale. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. Usted disculpe la preguntadera, pero es que, como no. le dije al compañero, le salieron más patas al gato, entonces toca trabajar sobre eso. Sí, no, no hay ningún inconveniente. Precisamente para eso propuse esta sesión, ¿sí? Aclarar lo que más se pueda, todas esas inquietudes y demás. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Bueno, Profe, al grupo a su WhatsApp personal le mandé una tabla que estoy empezando a diseñar y que gustaría que también la mirara para que me guiara con referencia si siente que le hace falta más componentes, porque esos son los que evalúa en el modelo que elegí. Bueno, que elegimos. bueno, voy a compartir aquí. No sé si mirando, vamos a ver, Una compartimos. foto, un pantallazo, entonces ahí me está muy bien. Sí, este, ¿no? Que habla del modelo de Cataldi, ¿cierto? Entonces aquí, se salió. Aquí vamos a aplicar lo mismo. Aquí habla unos aspectos critéricos, pero faltan las métricas, ¿sí? Velocidad del aprendizaje. ¿Qué corresponde a velocidad del aprendizaje? ¿Qué corresponde a facilidad de uso? O nivel de adicción, ¿qué corresponde a esto? Y encima o anteriormente, entonces hay que aplicarla en la escala de valoración de Likert, dice muy bueno, bueno y malo. ¿Qué corresponde muy bueno, qué corresponde bueno y qué corresponde malo? En el caso de ustedes, ¿cierto? No cabría de pronto un regular, de pronto, que haya algo intermedio entre malo y bueno. No cumple ni que sea bueno, ni cumple que sea malo, Profe, no puede ser porque funcional. ella, sí, pero ella en su modelo de, de evaluación solo utiliza esos tres. Entonces no sé si ya como aspecto pues, personal de nosotros como equipo, agregárselo o la alteraríamos como que el método de ella, no sé. Sí, acá faltaría entonces las métricas. ¿Qué voy a valorar en velocidad del aprendizaje? ¿O a qué corresponde medir velocidad del aprendizaje? ¿Sí? Pero, y mi palabra es, ¿cómo pueden visualizar ustedes o cómo pueden medir un aprendizaje en un red? ¿Cómo creerías tú que lo pueden medir? Profe, de mi concepto, porque yo sí lo he trabajado. El red, yo lo he trabajado. Entonces, puedo medirlo porque digamos que ya tengo la experiencia de que los estudiantes ya me lo han trabajado. Entonces, bajo esa experiencia es que quiero hacer la evaluación de, la, de la red. De hecho, cuando lo hice todavía no sabía que la iba a evaluar, pero entonces me La- gustaría evaluarla por eso, porque ya tuve la experiencia de haber trabajado con la red. No, la red no, recuerda que estamos hablando de el red. El red, El perdón. modelo de INRED, sí. Cuando hablamos velocidad del aprendizaje, para que yo pueda medir, es que está generando un impacto. Y yo pueda tener un comparativo anterior versus uno posterior, ¿sí? ¿Qué ocurre si no está funcionando o no aplicaste el red a posteriormente haberlo aplicado, ¿cierto? Entonces tiene que existir un comparativo.
La única manera de medir una velocidad del aprendizaje. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, Entonces, señor. por eso, y para que precisamente pueda verificarse que existe un aprendizaje, es lo que tú estás diciendo, lo estoy aplicando. Entonces, ¿cómo estaba antes de que no aplicaste el red? ¿Y qué pasa ahora cuando interactuamos con, digamos, una población control y le pusimos a que ejecutara el red? ¿Qué sucedió con ellos? Solamente eso se puede hacer. ¿Ya? Llevarlo a una aplicación en el aula. Mientras tanto, no se puede. ¿Ya? Ah, ok, Tendría que ok, entonces lo existir. voy a eliminar porque realmente no se puede. Ya los Sí, estudiantes están en vacaciones, ya no se puede. claro. Ese es uno de los elementos, ¿no? A tener en cuenta. Y prácticamente eso. Cuando dice utilidad externa, sí es cuando estamos interactuando directamente, evaluador con estudiantes, ¿ya? Donde los tenemos y ellos nos pueden dar esa pauta. Mientras tanto, no. Precisamente es una de las características importantes que tienen los modelos ISO, que no solamente está evaluando como tal el producto de cómo fue generado en sus diferentes etapas, sino mide al final ya la implementación y puesta en marcha con los estudiantes. Eso es lo que hace un modelo ISO. Mientras tanto, los demás, McCall, Bowen y demás, habla de enfoque de proceso, o mejor, de sí, de proceso, no, de producto. Sencillamente cómo se hizo el producto digital, pero no está hablando de ninguna interacción con ningún estudiante, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos aspectos, esos elementos. Bueno, aquí tenía un Profe, el grupo ejemplo. le mandé, a su casa le mandé otro, había hecho. Bueno, ahí vayan mirando con lo que hemos estado mirando, que ya se nos está alargando el chico y era solamente una hora. Entonces, aquí miremos qué nos dice el modelo McCall. Bueno, aquí lo hicieron de manera general. Entonces, aquí por lo menos, digamos, lo hicieron fue como modo PDF, el modelo de calidad de Arthur. Entonces, habla de las características, ventajas, desventajas. Habla de sus componentes, que son los factores, y para este modelo, la métrica, que habla de completitud, consistencia, ya serían asociados allá a valores o sus características o atributos, ¿sí? Pero aquí falta entonces documentar qué es complejidad, qué es consistencia, ¿cierto? A qué corresponde este modelo que se está tomando en ese aspecto. Faltó contextualizar, que siempre es muy importante tenerlo en cuenta. Y modelo seleccionado, miremos qué dice. Al mismo de Arthur. 3 de Furro, el modelo de McCall. Y miremos cuál aplicó. Aplicación modelos de evaluación. Entonces aquí sí está el completo. Vamos a amplificar. Entonces, por ejemplo, el modelo McCall, entonces nos habla de los factores o aspectos, corrección. Entonces, bueno, aquí lo que hizo fue un cuestionario. La aplicación funciona así como lo tiene propuesto McCall. Nos habló de una puntuación. Entonces se dice que esta puntuación, para que no alargue tanto, entonces nos dice qué quiere decir 1, qué quiere decir 5. Aquí, digamos, por defecto asumimos supuestamente que 5 es el mayor, pero normalmente hasta aquí. Entonces la métrica, la aplicación funciona, que eso es lo que hace McCall, ¿no? Puras preguntas básicamente. Miremos otro modelo. ¿Cuál está? Modelo McCall. No, espero que aquí estén todos. Vamos a ver. Este fue el modelo McCall. Si están 11 páginas. Después nos dice cómo se valora, qué cumple, qué no cumple. Da un porcentaje del 96. Y en total de los tres, promedia para un 80.8. Ahora nos habla de Arthur, de factores de corrección, la métrica, completitud, consistencia. Aquí ventajas y desventajas, pues no es necesario que lo aplique, sino sencillamente explicar las métricas. Y al final hace también los conteos y demás. Pero entonces, como notan, van aspectos que están faltando en esos. Aquí este es el de Forbes, de factores de funcionalidad. Habla de unos factores o subfactores o los atributos, cómo los evalúa y qué resultados se tiene.
qué puntaje esperado se tiene sobre los puntos obtenidos y así se evalúan. Bueno, como notan ahí, siempre hacen faltantes el video y las referencias. Infografía. Todo es un sitio web. Aquí sí hicieron una infografía. Van hablando y van mencionando las cosas. Aquí hay un enlace para poderlo descargar. De esa manera general. Bueno. Más preguntas aquí. Variable, este es el computarizador de Galvis. Aspectos generales, variable función educativa, criterio, aborda la necesidad educativa. Ah, bueno, este criterio también se puede asociar como la métrica porque ya lo está diciendo. Función educativa, aborda la necesidad. Función administrativa, suministra información útil para docente. Objetivos del material, el nivel de dificultad es adecuado a la necesidad educativa. Bueno, aquí habría que revisar este aspecto. Contenido es claro, conciso y actualizado. Aquí hay que abrirlo más, ¿no? Porque los contenidos, si lo asociamos a lo que vemos en los estándares, los contenidos son mucho más, digamos, en el estándar, como están los textos, los tamaños de los textos, el color, la navegabilidad, encuentro la información si le doy clic, etcétera. Entonces, tiene muchos criterios, muchas métricas, a solo decir claro, conciso y actualizado. ¿Cómo sabemos que podemos decir que es claro, que es conciso o que es actualizado, cierto? Y así vamos mirando eso. Opinión y actitud del estudiante, entonces ya vemos que para este caso el aprendizaje no es válido en este momento para ninguno, excepto que lo estemos implementando, interactuando con los estudiantes. Para enseñanza general y enseñanza sí, pero en el aprendizaje no, hasta no haya interacción con el estudiante. En Bueno, ese caso, profe, entonces, ¿se puede eliminar eso o tendría que cambiar de método, de no, modelo agregar mucho más en los aspectos de de enseñanza generales y de enseñanza. ¿Ya? y eliminar el aprendizaje? Correcto, eliminar aprendizaje porque no tiene interacción con estudiantes. Bueno, gracias. Bueno, no sé más inquietudes, sino ya vamos por finalizar la Profe, sesión. una pregunta, una Sí, última pregunta. sí, Admet, te escucho. ¿Podría colocar la foto que le envié del cuadro para que me entienda lo que le voy a preguntar, por favor? Ya un momentico, voy a activarla nuevamente. Ahí está en pantalla, Admet. Ok, profe. Entonces, por ejemplo, en identificación del programa, en hipotético caso, mis dos subvariables podrían ser nombre y color. Esto me abriría, pues en términos de los cuadros que estoy haciendo, ya no sería, si yo hiciera dos por cada variable, ya tendría 2, 4, 6, 8 más hacia la derecha. O sea, como van a ser dos subvariables por cada variable. Entonces, la puntuación que usted me dice que si son 4, el máximo sería 20, ¿sigue siendo 20 o cambia en función de la cantidad de subvariables que en este caso serían 8? Sí, entonces ahí tú lo tienes que definir. Entonces, vas a tomar el valor total por variable o por subvariable. Ah, ok, Sí, lo aclaro en la arriba claro, cuando hable de la escala de valoración y aclaro que el valor total por cada aspecto va a ser tenido en cuenta por la cantidad de variables, por decir. correcto, así es que debe ser. Sí. Ok, Si le eso era todo, haces, profe, gracias. correcto, si le das el mismo peso a todos, entonces sí aplicaría lo que tú estás hablando, 8. Entonces 8 por 5 serían 40 puntos. Ya, que Ok, básicamente es lo mismo. Si no si tendrías lo que hiciera con promediar, subvariables. sí, claro. O si no, tendrías Profe, que promediar por cómo variable. hacemos, profe, y cómo hacemos en el caso, por ejemplo, porque hay otro aspecto que es el técnico estético? Seguimos hablando de Soto y Gómez, que solo tiene 3 variables. Ahí sería 15, ¿cierto? O está hablando de aspecto o características.
No, estoy hablando del aspecto del técnico estético y ese técnico estético tiene 3 variables que son entorno audiovisual, navegación y calidad de los contenidos. Ya. Ahí sería 15 la mayor puntuación, ¿cierto? Ah, sí, para ese caso sí. Sí, en la identificación del programa pensaría yo que se refiere más es, si lo vamos a asociar a un red, el título, ¿lo tiene o no tiene el título, por ejemplo? Y la otra Es, identificación es la materia o asignatura, que es uno de los es correcto. aspectos muy importantes, ¿ya? Ujú. Porque de tamaño de texto, colores y demás, es lo que me acabas de hablar No, de los en ese aspectos caso de datos técnicos. del programa ya lo tengo claro, pero por ejemplo, en un aspecto de Soto y Gómez, que es el cuarto, que solo tiene 3, y el quinto solo tiene 3, ahí la mayor puntuación sería 15, porque solo tienen 3 variables esos aspectos, Correcto, ¿correcto? así es. Ok, profe, eso era lo último, porque como por cada variable voy a abrir unas subvariables, entonces tenía que definir si la puntuación la voy a definir en torno a la variable o a la subvariable, porque cambia, o sea, hay más Claro, cuadros, ¿ya me entiende? Entonces tengo que como definir porque o eso me amplía el espectro de la puntuación que yo quisiera dar. claro, por supuesto que precisamente esos son los modelos de evaluación, que si tú vas abriendo más subvariables por cada variable, eso implica entonces ir promediando por cada variable. ¿Sí me hago entender? Ok, Eh, por ejemplo, en este caso, que sería nombre y asignatura, si ambas están en 5, solo se tendría en cuenta un solo 5, porque hace parte de la misma variable, estas dos subvariables de nombre y materia, ¿cierto? no, y ya serían 10, porque estás valorando dos subatributos. Pero Y entonces el ya no sería promedio, sobre y 20, sino sobre agregarías, 40. claro, y eso. Y entonces tendrías que agregar una columna más, que es el promedio de la variable o del atributo. ¿Sí me hago No, entender? entonces va a tener que ser sobre la variable, porque imagínense agregar otro cuadro más. Sí, sí, la métrica o algo así. Es como Que lo por normal, facilidad y también para entendimiento del lector, porque si no, entonces nunca van a entender de dónde es que uno está sacando ese número. no, los modelos de valoración siempre se valoran son los subatributos o subcaracterísticas, nunca una Ok, variable. entonces la valoración se hace en torno a la cantidad de subvariables. Correcto, así siempre es. Por eso te decía yo, identificación de programa. Si yo soy el que voy a evaluar, o no, o te lo di a ti, por ejemplo, o vamos a dárselo a Vanessa. Entonces, Vanessa te dirá, bueno, ¿y qué voy a valorar con identificación de programa? ¿Eso a qué corresponde? ¿Cierto? Mientras que ya claramente el modelo dice, ah, no, los ejemplos que hemos colocado, identificación, nombre del programa, ¿está o no está? Sí, entonces se gana un 5. Menciona la asignatura social programa, ¿lo tiene o no lo tiene? Si está, ponga el 5. ¿Sí me entiendes? Entonces ya, Profe, y otra cosa, también para, digamos, porque pues yo habíamos colocado poco, aceptable, bueno, pensando como en hacerlo un poco más entendible, pero podríamos quitar eso y simplemente colocar donde uno es el menor y 5 el mayor. pero el uno que evalúa, ¿sí? Entonces Ok. el punto también es así. O sea Ujú. que si O yo sea, que lo evalúo uno, dejamos ¿qué es? entonces tal cual como lo tenemos. Poco, Correcto, aceptable, bueno, sobresaliente y excelente. claro, y se le asigna un puntaje ahí de manera Ok, cuantitativa, ¿ya? listo. Es Ok, más, bueno, es muchas más gracias. sí, es más donde dice la X le pones es un 5, ¿ya? Excelente es igual a 5, S es igual a 4, B es igual a 3, A es igual a 2 y P es igual a 1. Y borran esa fila, ¿ya? Para que no les quede las X ahí. Se coloca en una sola para no colocar dos cuadros. Sí, correcto. Entonces P igual a 1, A igual a 2, B igual a 3, S igual a 4, E igual a 5. Y arriba se explica qué significa la P. Correcto, así es. Ok, listo, profe, gracias. Bueno, bueno, muy bien, que esté muy bien. Entonces, no tiene más inquietudes, vamos a parar entonces la grabación. ¿Sí? Bueno, muy buena noche. No tiene más inquietudes. Dios quiere, mañana publico eso. Entonces, para las inquietudes que quedaron, mañana vuelvo y les publico plantilla para algunos que no han podido tener acceso. Bueno, que esté muy bien.